Hola, mi nombre es Itzel y hoy les voy a presentar las enfermedades ligadas al gen X dominante. Esto se va a referir a la herencia en que basta con heredar un gen dominante en el cromosoma sexual X alterado, ya sea del padre o de la madre, para padecer la consiguiente mutación o trastorno. Tenemos algunas posibilidades de herencia. Tenemos primero que si el gen alterado se encuentra en la madre, vamos a tener que los hijos, ya sean hombres o mujeres, van a tener una probabilidad del 50% de heredar el gen alterado. Si el gen se encuentra en el padre, los hijos varones nunca van a heredar la enfermedad, en cambio las hijas siempre la van a heredar. Y si ambos tienen el gen alterado, los hijos van a tener un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad y las hijas siempre van a heredar el gen. Entonces, tenemos primeramente este ejemplo en una pareja en la cual la madre tiene un gen afectado y vamos a tener que tienen 4 hijos. En nuestro primer individuo vamos a tener que la madre le heredó un gen X normal que no tiene ninguna afectación y como es un varón, el padre le va a heredar un gen Y. Esto nos va a causar pues que nuestro primer individuo no tenga ninguna afectación. En cambio, en nuestro segundo caso, la madre le va a heredar ahora sí el gen que está alterado y el padre le va a heredar el gen X. Por lo tanto, nuestro segundo individuo sí se va a encontrar afectada. En nuestro tercer caso, vamos a tener que la madre le heredó el gen X que está afectado y el padre le va a heredar el gen Y por lo tanto nuestro tercer individuo también se va a encontrar afectado. Y en nuestro tercer caso, la madre nos va a heredar su cromosoma X que no está alterado y el padre su cromosoma X que tampoco va a estar alterado. Por lo tanto, nuestra cuarta individua no va a estar afectada. Y en nuestro caso, si el padre está afectado, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que en nuestro primer individuo, la madre le va a heredar un gen X completamente normal y el padre un gen Y. Por lo tanto, nuestro primer individuo, no va a padecer el trastorno. En nuestro segundo caso, la madre le va a heredar uno de sus cromosomas X y el padre le va a heredar su único cromosoma X. Por lo tanto, esta individua va a estar afectada. En nuestro tercer caso, la madre le va a heredar uno de sus cromosomas X y el padre su cromosoma Y. Por lo tanto, nuestro tercer individuo no va a padecer la enfermedad. Y en nuestro cuarto caso, la madre le va a heredar un cromosoma X y el padre le va a heredar su cromosoma afectado X. Por lo tanto, nuestra cuarta individua sí va a padecer el trastorno. Tenemos primero la incontinencia pigmenti. Esta es una enfermedad multisistémica hereditaria rara de transmisión dominante ligada por el gen X y que es mortal en varones. Es casi exclusiva de las mujeres y se caracteriza por manifestaciones en etapas tempranas de la vida. Ocurre en recién nacidos y lactantes. Esta es, pues como les mencioné, va a predominar en mujeres con una proporción de 35:1 en el ámbito mundial. El pronóstico es benigno, salvo ante anomalías sistémicas, y cerca del 50% de los casos existen antecedentes familiares. Tenemos que este se va a producir en el gen NEMO, este gen va a participar en la activación del factor de transcripción NF-κB. Este factor es esencial para el proceso de inflamación, inmunidad y apoptosis. Va a estar en el locus XQ28 y vamos a tener que a nivel de la piel la evolución se va a dividir en 4 estadios, cada uno con lesiones características. Tenemos el primero es el inflamatorio.
Aquí se va a presentar desde el nacimiento a los pocos días de vida, incluso puede presentarse en el útero y se va a caracterizar por eritema y lesiones vasculoampolosas. Tenemos después la etapa verrugosa. Aquí al secarse las ampollas van a quedar lesiones verrugosas o costras gruesas de forma lineal que pueden estar hiperpigmentadas. El tercer estadio, vamos a tener que aquí las placas verrugosas van a desaparecer para dejar máculas reticuladas lineales de color café pardo. Y estas pueden estar hiperpigmentadas. Y finalmente vamos a tener que estas lesiones se van a desvanecer y a dejar líneas atróficas, alopécicas e hipopigmentadas sin anexos, que al principio pueden ser hiperpigmentadas. Esta va a ser nuestra última fase atrófica. Y además vamos a tener manifestaciones extracutáneas. Las principales, pues en las dentales vamos a tener que son la endodoncia parcial o hipoendodoncia, dientes cónicos, erupción retardada, dientes impactados y alteraciones del esmalte. En el pelo vamos a tener que existe la alopecia del vértex, parches en espiral, cabello escaso, delgado y opaco. En las neurológicas vamos a tener crisis convulsivas, retraso del desarrollo psicomotriz, hemiplegia, microcefalia, ataxia cerebrosa y encefalitis. También vamos a tener las anomalías oftálmicas. Las más comunes se encuentran en la retina. Esto puede ser como desprendimiento, anomalías en la vasculatura, sobre todo en la periferia, neovascularización, microaneurismos, cortocircuitos, áreas vasculares e hipoplasia de la fobia, así como el estrabismo. Y unguiales, aquí vamos a tener hoyuelos, onicoglicofosis e hipoplasia ungual, además de tumores unguiales, lesiones cutáneas características. El diagnóstico se va a hacer mediante la observación de todas las manifestaciones clínicas que anteriormente les mencioné y los niveles de leucocitos y eosinófilos. El diagnóstico diferencial vamos a tener que, según los estadios anteriores, se van a diferenciar. Primeramente, impético ampolloso, epidermólisis ampollosa hereditaria, herpes o varicela. El segundo estadio va a ser entre verrugas, moluscos contagiosos y síndrome del nervio epidérmico. El tercer estadio se va a diferenciar ante cualquier afección con una pigmentación lineal y arremolinada. Y el cuarto estadio con el síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn y la enfermedad de Norrie. El tratamiento se va a dar mediante vigilancia, medicamentos como la difluorocortalona o tacrolimus. También se va a presentar la corrección o mejora de las anormalidades y estudios de neuroimagen. Después tenemos el raquitismo hipofotasémico. Este raquitismo hipofotasémico es un trastorno caracterizado por hipofosfatemia, deficiencia en la absorción intestinal del calcio y raquitismo u osteomalacia que no responde a la vitamina D. Por lo general, pues es hereditario. Esto va a ocurrir en el gen PEX, que va a codificar una enzima que se activa principalmente en huesos y dientes. Esto en el gen XP22. Y la alteración observada va a consistir en una disminución de absorción de fosfato en los túbulos renales proximales, lo que va a provocar pérdida renal de fosfato e hipofotasemia. Suele presentarse signos después de que empiezan a caminar los niños. Estos pueden ser como las piernas arqueadas u otras deformidades huesias, pseudofracturas, dolor en los huesos y baja estatura, y se puede presentar nefrolitasias y nefrosis. El diagnóstico se va a dar mediante las concentraciones séricas y los niveles urinarios de calcio y fosfato. También se pueden hacer radiografías óseas y el diagnóstico diferencial se va a hacer entre raquitismo carencial, primarios y secundarios. Y el tratamiento va a ser la administración de fosfato y calcitrol por vía oral. El síndrome de Coffin-Lowry. Este es un raro trastorno genético y neurológico.
La prevalencia exacta es desconocida, pero se estima que es en torno a uno entre 50,000 o uno entre 100,000. Los pacientes van a presentar una afectación entre moderada y grave, mientras que las mujeres portadoras van a presentar una afectación leve. Pues está causado por mutaciones en el gen RPS6-KA3 en el cromosoma XP22.2 y XP22.1. Este gen va a codificar para la RSK2, que es una proteína quinasa reguladora por factores de crecimiento, y estas mutaciones son muy heterogéneas y provocan una pérdida en la actividad fosfotransferasa en la quinasa RSK2. Vamos a tener algunas manifestaciones, como son los trastornos psiquiátricos y obesidad, hipotonia, hiperlaxitud articular, anomalías faciales, como el hipertelorismo, abultamiento de la frente y labios gruesos, retraso psicomotor y del crecimiento, orales y dentales, como es el paladar alto y estrecho, un surco en la línea media lingual, hipotónica e incluso en forma de clavija. También malformaciones esqueléticas, como el retraso en el desarrollo óseo, escólisis o cifosis espinal. El diagnóstico se va a hacer mediante el cuadro clínico. Se pueden hacer también hallazgos radiológicos y análisis rápido del gen y análisis en las mutaciones del gen para un diagnóstico rápido. El diagnóstico diferencial se va a hacer talasemia con déficit intelectual, síndrome de Borgenson-Forson-Lehmann, síndrome FG, síndrome de Williams y el síndrome de Pitt-Hawkins. El tratamiento, ya que no existe un tratamiento específico, se va a hacer un seguimiento que incluye exámenes auditivos y dentales periódicos y una revisión cardíaca anual. Tenemos la hipoplasia dérmica focal. Esta es una genodermatosis que afecta al tejido ecto y mesodérmico. Aquí se presentan menos de 300 casos reportados. Va a afectar predominantemente a las mujeres con una prevalencia de 9:1 y no se han encontrado un predominio racial. Vamos a tener que ocurre en el gen PORCN. Este gen codifica proteínas del retículo endoplasmático con múltiples dominios transmembranales. Aquí se van a originar errores en la señalización de proteínas WNT, lo que a su vez va a afectar el desarrollo ectomesodermo, causando múltiples afecciones. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar lesiones cutáneas. Estos son distintos patrones de atrofia, lesiones estriadas, papilomas verrugosos, pómulos blandos y lipomas. En los anexos cutáneos vamos a tener que el cabello y las pestañas van a ser escasos y frágiles. En las características faciales vamos a tener que se presenta un cráneo pequeño y redondeado, asimetría facial, un contorno facial triangular, una barbilla puntiaguda, orejas protuyentes y alas nasales asimétricas. Y en las anomalías oculares van a incluir la boma de iris y la coroides macrooftálmica, anoftálmica, estrabismo, nistagmus, subluxación lenticular, anomalía del aparato lagrimal, cataratas corticales o subcapsulares, ceguera congénita, queratocono, hipertelorismo, esclera azul, aniridia, hipoplasia del nervio óptico y fotofobia. El diagnóstico se va a hacer mediante los hallazgos clínicos y hallazgos en la cavidad oral, estudios moleculares, biopsias y microscopía electrónica. Se va a hacer el diagnóstico diferencial: síndrome de Midas, síndrome ESC, síndrome de Rothmund-Thomson, síndrome de Adams-Ollinger, incontinencia pigmentaria, epidermólisis bulosa, aplasia cutis congénita y el nevo lipomatoso superficial. El manejo es integral, con valoración y seguimiento por dermatología, oftalmología, odontología, neurodesarrollo y ortopedia. Asimismo, se debe reconstruir quirúrgicamente las deformidades. Tenemos también el síndrome orofaciodigital tipo 1. Este es un trastorno raro del neurodesarrollo del grupo de las ciliopatías. Es letal en varones y en mujeres se caracteriza por anomalías variables.
Se ha informado de una incidencia anual estimada de 1 entre 250,000 a 1 entre 50,000. Casi todos los pacientes son mujeres y se ha descrito casos excepcionales de varones afectados. Esta enfermedad va a estar causada por mutaciones del gen OFD1 en el cromosoma XP22, que codifica para una proteína localizada en el centrosoma y en el cuerpo basal de los cilios primarios, que juega un papel importante en el desarrollo. Una parte de los casos muestra de lesión genómica y se ha informado de la penetrancia alta, pero su expresión es muy variable. Las manifestaciones van a ser las manifestaciones orales, una lengua lobulada, hematomas o lipomas en la lengua, anquiloglosia, paladar hendido u ojival, frenillo gingival accesorio, dientes ausentes o adicionales y maloclusión. En las anomalías craneofaciales vamos a tener el hipertelorismo ocular y telecanto, hipoplasia en las alas nasales, fisura media o pseudofisura del labio superior y micrognatia. Vamos a tener también alopecia, acné miliar evanescente y malformaciones digitales. También vamos a tener quistes intracerebrales, agnesia del cuerpo calloso, cerebelosa, déficit intelectual de leve a moderado y enfermedades quísticas, hepáticas y pancreáticas. Vamos a tener que el diagnóstico se va a dar basándose en las anomalías orales, faciales y digitales características. También después de haberse encontrado un riñón poliquístico y mediante la secuenciación directa del gen OFD1. El tratamiento va a ser la cirugía estética y un manejo rutinario de las enfermedades renal y las convulsiones. El síndrome de Rett es una enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo en el sistema nervioso, la mayoría pues en niñas. Este va a pasar en el gen MECP22, que fabrica una proteína necesaria para el desarrollo del sistema nervioso, especialmente en el cerebro. Se va a encontrar en el gen XP28 o XP22. Las manifestaciones van a ser problemas respiratorios, cambio en el desarrollo, babeo, brazo y piernas flácidas, discapacidades intelectuales, escólisis, marcha temblorosa, convulsiones, crecimiento lento de la cabeza, pérdida del sueño, pérdida del movimiento, pérdida del compromiso social, estreñimiento, circulación deficiente y problemas en el lenguaje. El diagnóstico se va a hacer mediante la observación de las manifestaciones clínicas, análisis de sangre y orina, pruebas auditivas, exámenes oculares y de la visión y pruebas de la actividad cerebral. El diagnóstico diferencial se va a hacer para el autismo, la parálisis cerebral, problemas auditivos y de visión, trastornos metabólicos, trastornos con daño en el cerebro. El tratamiento va a ser atención médica regular, esto para el manejo de los síntomas y problemas de salud que pueden requerir un equipo conformado por varias especialidades. Fisioterapia, que puede ayudar a controlar algunos síntomas y signos asociados con el trastorno. La terapia ocupacional del lenguaje, esto para mejorar el uso intencional de las manos para actividades como vestirse, alimentarse. También el apoyo nutricional, intervenciones conductuales para practicar y desarrollar buenos hábitos de sueño y servicios de apoyo, ya sean académicos, sociales y de capacitación laboral. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.